damos paso a la primera conferencia, promoviendo las relaciones constructivas en el ámbito empresarial, la cual tiene como objetivo reflejar los elementos que favorecen la comunicación en contextos laborales. Para ello contamos con la presencia del doctor Javier Caravedo Chocano, quien es consultor asociado y director ejecutivo de la Asociación Civil Prodiálogo, Prevención y Resolución de Conflictos. Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, magíster en Resolución de Conflictos por la Universidad de Missouri, Columbia, Estados Unidos. Estudios de posgrado en el programa avanzado en Derecho Internacional y Derechos Humanos en el Instituto Raoul Wallenberg de Derechos Humanos en Lund, Suecia. Experiencia docente en cursos de negociación, análisis y transformación de conflictos en diversos centros académicos. Centro de Altos Estudios Nacionales, Universidad del Pacífico, Pontificia Universidad Católica del Perú y la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Consultor, promotor y facilitador en procesos de diálogo, negociación y construcción de consensos multipartes, especialmente en el ámbito de las industrias extractivas. Autor de publicaciones en el campo de la prevención y transformación de conflictos, responsable de Prodiálogo en el marco del proyecto Diálogo Sur, a quien le damos la bienvenida y lo invitamos para dar inicio a su conferencia. Gracias por la presentación. Efectivamente, yo soy, abogado de profesión, pero incluso me ha tocado litigar en distintos ámbitos, pero en los últimos años, los últimos 15 años, diría, de mi carrera y de mi experiencia han sido en la facilitación, la mediación de procesos de diálogo. Entonces, y sobre todo desde Prodiálogo. Me tocó trabajar también en la Comisión de la Verdad de mi país, alrededor del conflicto armado. Así que quisiera hablar desde esa voz, ¿no? De esa voz de facilitador, de mediador, de conciliador, que entiendo muchos de ustedes justamente están sintonizados con esa mirada. De hecho, veo que en Colombia tienen un desarrollo institucional normativo pionero, como lo dijo el doctor Ordóñez, en materia de convivencia social, laboral, ¿no? Y como le decía a William, es una envidia sana que en la Cámara de Comercio de Bogotá tengan este tipo de programas. La Cámara de Comercio de Lima todavía tenemos serias dificultades en que, puedan incorporar estas visiones. Así que yo creo que es un avance muy interesante, pero más bien jalo el hilo de lo último que dijo William. A esos comités de convivencia hay que darles contenido, ¿no? Hay que darles sustancia y cada uno de nosotros debe ser promotor de paz desde esos espacios. Entonces espero que lo que pueda compartir con todos ustedes, estas ideas, estos conceptos, estas experiencias y estas lecciones en las prácticas, ¿no es cierto?, puedan contribuir quizás a darle ese contenido en esa dirección, ¿no? Y voy a partir de esta premisa, ¿no? Quizás algunos de ustedes la han escuchado en el campo de la responsabilidad social, a esta famosa frase de Peter Drucker, ¿no? Que dice: no hay empresa sana en sociedades enfermas, ¿no? Y dándole un poco la otra cara de la moneda, Baltasar Caravedo, que coincidentemente hay una relación, pero hemos coincidido en estos campos, que es pionero de los temas de responsabilidad social y del sistema B de empresas en el Perú. Lo plantea en términos de no hay sociedades sanas sin organizaciones sanas, ¿no? Es decir, de lo que se trata es más que pensar desde el punto de vista de las organizaciones, cómo contribuimos justamente a que nuestras organizaciones empresariales, de sociedad civil, académicas, ¿no es cierto?, contribuyan a contextos y entornos de paz. Y entonces, en ese sentido, me parece que es importante hablar del contexto donde están hoy por hoy situadas las organizaciones. Yo les voy a compartir el contexto peruano, ¿no es cierto?, y ustedes podrán encontrar elementos similares, algunas diferencias, pero que espero que resuenen para su práctica, ¿no es cierto? Voy a también, a partir de eso, hablar justamente, ¿no?, el desafío de las organizaciones en contextos de convivencia social
Y la propuesta que les vengo a plantear es justamente el tema de la cultura del diálogo, ¿no? La cultura del diálogo en las organizaciones. Cómo ir más allá de la resolución de conflictos y pensar en términos de cultura de diálogo. ¿Y qué significa cultura de diálogo en términos de las organizaciones? En las organizaciones y desde las organizaciones hacia la sociedad, ¿no? Y a partir de eso algunas lecciones aprendidas. Entonces, bueno, les comparto primero el contexto peruano, ¿no? Y los retos que nos plantea para la convivencia, a quienes estamos trabajando desde este campo, ¿no? La figura que ven ahí es el ciclo de la conflictividad armada, de la violencia armada que sufrió el Perú en el periodo del año 80, 1980, que empezó con un acto simbólico de Sendero Luminoso quemando las ánforas del retorno a la democracia en el Perú, en un pueblo de Chuchis, en Ayacucho, una zona donde fue más duro el conflicto, ¿no? Y el año 2000 es el periodo. Las líneas, digamos, ¿cierto?, más del pico, es el año donde hubo más violencia en el país, y las otras líneas implica el conflicto, cómo se fue extendiendo a lo largo del país. Lo que quiero hacer notar con esto es que a partir del año 2000 el Perú vive un contexto de sociedad post-conflicto armado. Y en realidad un estado de post-conflicto armado en el sentido de un estado que tiene que adecuarse a ese contexto. Pero a partir de los años 90 suceden otras cosas en el país. Así como fue decayendo el conflicto armado, empezó un proceso paulatino de expansión de la actividad extractiva en el país. Es decir, las empresas, ahí donde no estaban, la actividad estaba desarrollada mayormente por el Estado, las empresas se vendieron, entraron empresas multinacionales, se comenzó a dinamizar la economía, ¿no?, de una manera que no había vivido el país, que había estado una seria crisis. Y en ese contexto, ustedes ven cómo las líneas comienzan unas curvas distintas, ¿no es cierto?, de crecimiento en términos de producción de exportación, ¿no? Según el Banco Mundial, el crecimiento del PBI del país, el Perú fue uno de los países con mayor crecimiento en estos periodos, ¿no? Tuvimos incluso en el 2008, antes de la crisis financiera, 9% de crecimiento económico, y eso tiene un significado en términos de qué hacen las empresas, qué sucede con las organizaciones, ¿no es cierto? Pasamos a un país completamente distinto, ¿no?, en términos de la dinámica económica, la dinámica de las organizaciones. Incluso la economía en términos de recaudación para el Estado incrementó notablemente. La pobreza fue decayendo también notablemente, de manera más acelerada en el ámbito urbano y no en el rural. Y simplemente acá hacer una anotación: la mayoría de las empresas se desarrollaron extractivas, mineras, hidrocarburos, hidroeléctricas, etcétera, en contextos justamente de alta ruralidad, ¿no es cierto?, afectados mayormente por el conflicto y un tejido social afectado. Entonces, teníamos ese contexto. O sea, espacios donde el Estado tenía una ausencia precaria, una ausencia con poca capacidad de brindar bienes y servicios públicos, ¿no es cierto?, donde eran espacios, digamos, carentes o impactados en su estructura social estatal, ¿no? Y aquí surgen del conflicto armado y este crecimiento, esta expansión, justamente las empresas, las organizaciones entraron en contextos que comenzaron a generar fricciones en sus entornos. Y comenzamos lo que algunos llaman el nuevo ciclo de conflictividad, que tiene que ver con conflictividad social y especialmente conflictividad socioambiental, ¿no? Yo entiendo que hay toda una preocupación en Colombia justamente qué va a pasar con el tema de la paz territorial, ¿no es cierto?, aquellos espacios donde el conflicto, digamos, se está replegando fruto de los acuerdos, etcétera, ¿cómo quedan esos espacios? Entonces quizás ahí algún elemento de reflexión, ¿no? Y cómo entran las empresas en esos contextos, ¿no? Entonces fíjense la curva, empieza un proceso acelerado de conflictividad social. La curva azul que ven es de conflictos y la curva roja es de los procesos de diálogo alrededor de estos conflictos. Entonces hay una brecha, ¿no es cierto?, de diálogo y mecanismos de resolución de conflictos que no se terminaba de saldar, ¿no? Y esto ha sido constante, ¿no? Y estos son los hechos de violencia. Y fíjense un dato interesante que también dice mucho sobre cómo las organizaciones, las empresas y el tipo de empresas, ¿no?, puede
tener un rol, digamos, alrededor de esta conflictividad. Y es que la mayoría de los conflictos sociales, esto es información de la Defensoría del Pueblo, que ha estado monitoreando los conflictos desde el 2004. ¿No? La mayoría de conflictos, casi el 60%, este es el último reporte, 70% son de naturaleza socioambiental. Entonces, ahí, y de esta porción, gran parte son las mineras, porque en el Perú la gran actividad económica extractiva es minera, ¿no? A diferencia en Colombia, que es más petrolera, ¿no? Y luego tienen que ver con temas laborales, fíjense, es solamente un porcentaje menor, pero esos porcentajes tienen que ver con empresas, en la mayoría empresas vinculadas al sector, ¿no? Y eso es un poco el mapa de la conflictividad, y lo que quiero simplemente resaltar con esto es, ahí esas zonas donde ven estas, digamos, más resaltadas, son las zonas de mayor conflictividad, que son precisamente las zonas donde hay empresas realizando actividades extractivas, ¿no? Y, digamos, como suelen decir los economistas, clústeres o, ¿no es cierto?, agrupamientos de empresas alrededor de proyectos. Bueno, hay unos casos emblemáticos, ¿no?, alrededor de estos temas. El más dramático es Bagua, justamente con poblaciones amazónicas, indígenas amazónicas. Hay dicho sea de paso, un documental que ustedes pueden ver que se llama El choque de civilizaciones, ¿no?, que es muy revelador sobre las dificultades de las empresas y el Estado de conectarse con entornos de comunidades indígenas, ¿no? Y bueno, los conflictos han sido altamente complejos, muy dinámicos, ¿no? Y lo que quiero también hacer notar aquí es que los temas alrededor de la conflictividad han girado no solamente al uso de recursos naturales, sino también a los beneficios que la presencia de las empresas plantean frente a las comunidades, especialmente indígenas, ¿no?, ya sea amazónicas, quechuas o aymaras en el Perú. Y que tiene que ver con el empleo, cómo acceder al empleo, cómo la presencia de una empresa tiene que ver con el empleo, el tema de los proveedores locales o las empresas que se constituyen alrededor de estas empresas para brindar bienes y servicios, ¿no? Porque hay, digamos, principios, por ejemplo, en la cultura quechua hay un principio, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la reciprocidad, y entonces hay choques interculturales en el sentido de que demandan que cada miembro de la comunidad tenga presencia en el empleo de la empresa, ¿no? Y la empresa, desde su lógica, plantea que, bueno, tienen que estar quienes estén capacitados, no todos pueden estar, en fin. Entonces, ahí surgen tensiones y conflictos de índole laboral. La semana pasada, este es un dato interesante, porque la semana pasada la Defensoría del Pueblo ha sacado esta publicación que se llama El valor del diálogo, que estudia los problemas de los conflictos y el diálogo de estos últimos 10 o 15 años en el Perú. Entonces, hay muchos aprendizajes. Uno siempre apuesta por el diálogo, ¿no es cierto?, habla sobre el diálogo, pero lo interesante de aquí es que ya recoge evidencia empírica y además oficial, digamos, que se comparte, ¿no es cierto?, con los distintos actores. Y la Defensoría del Pueblo plantea algo muy contundente, en el sentido que, ¿no es cierto?, la presencia de las empresas no debe, digamos, seguir contribuyendo a situaciones donde no hay servicios públicos, donde se mantenga la pobreza, sino pensar cómo beneficiar a las comunidades y a las personas, ¿no? Y que además esto también tiene que darse por un tema de convicción, ¿no? Fíjense, hay un dato interesante, muy revelador, y es que en los conflictos sociales el Estado, las empresas, el diálogo se ha promovido solamente cuando el conflicto ha llegado a situaciones de crisis y con hechos de violencia. Es decir, casi el 67% de conflictos ha sido respondido de manera solamente legal o represiva, ¿no es cierto?, de manera vertical, sin atender las raíces, ¿no es cierto?, de estos conflictos, lo cual ha limitado la posibilidad de expandir la cultura del diálogo. Entonces, aquí creo que tenemos un reto de las organizaciones, de las empresas, cómo ser espacios de justamente de expansión de esa cultura de diálogo en esos entornos, ¿cierto? De hecho, y esto a pesar de que en el Perú, y esto ha sido reconocido por el PNUD, por Naciones Unidas, ha sido pionero en el desarrollo de instituciones públicas dedicadas a la prevención y gestión de conflictos. De hecho, solamente en el sector nacional hay 19 oficinas encargadas de estos temas, ¿no? Pero este mismo informe reconoce que esto no es suficiente porque la frecuencia y la intensidad de los conflictos y su impacto en los derechos fundamentales, en las inversiones y en la democracia ha sido
es alto y todavía no se cubre esa brecha, ¿no? Entonces, este es nuestro contexto, ¿no es cierto?, en el que se desarrollan y están las organizaciones, las empresas, hoy por hoy. Y planteándolo en términos del desarrollo sostenible y el desarrollo humano, ¿no es cierto?, que como todos ustedes saben, tiene estas dimensiones, ¿no?, la social, la ambiental, la económica, y también la institucional, como algunos enfatizan. Lo que ha sucedido en el Perú es un poco esto. Es un poco el desequilibrio de estas dimensiones del desarrollo sostenible, ¿no? Y entonces, en este desequilibrio es bueno que ha habido un crecimiento económico, un nivel de inversión, ¿no es cierto?, disminución de la pobreza, pero también hay un aumento de las expectativas sociales, ¿no es cierto?, hay toda una discusión sobre la distribución de los beneficios, de cómo, a pesar de esto, las instituciones de la democracia más bien se han debilitado, ¿no? En fin. Entonces tenemos este contexto, ¿no es cierto?, de cómo desde las organizaciones, en estos entornos, contribuir a la convivencia. Entonces, de hecho, en los últimos años lo que ha sucedido en el sector privado, por ejemplo, desde las industrias extractivas, es que se han creado nuevas áreas, ¿no? No estoy seguro cómo lo llaman en Colombia, pero, por ejemplo, las áreas de responsabilidad social, las áreas de relaciones comunitarias o de gestión social, le comienzan a hablar ahora, relaciones institucionales, justamente para abordar este tipo de realidades. Y ahí surgen una serie de conflictos, ¿no?, de tensiones internas en las organizaciones. Como una vez me comentó un gerente de relaciones comunitarias, me dijo, en relación a su par, al gerente de minería, ¿no?, me dijo, lo que pasa es que los ingenieros solamente ven piedras, no ven gente, ¿no? Entonces ahí dentro de la propia organización ya hay un conflicto intercultural de profesiones, ¿no? Y esos desencuentros terminan proyectándose hacia el entorno social, ¿no? Los proveedores locales, como mencionaba, ¿no es cierto?, las comunidades y las personas que habitan esas comunidades, algunas aprovechan mejor que otras las oportunidades, digamos, de negocio, ¿no?, alrededor de proveer bienes y servicios a la empresa, y eso también genera conflictos internos en las comunidades, en la organización comunal, como con las empresas, ¿no? Incluso a nivel de las exportadoras, las empresas exportadoras y las empresas portuarias. Nos tocó en el año 2007 facilitar un encuentro entre sindicatos de trabajadores de estiva y desestiva del puerto del Callao y empresas que se encargaban de estos servicios. El puerto del Callao es el principal puerto del Perú, ¿no? Y con esta expansión económica que les he mostrado, las exportaciones obviamente eran un eje importante, ¿no es cierto?, para el Estado. Pero claro, esos cambios también implicaron tensiones con conflictos laborales, ¿no es cierto?, entre el sindicato y las empresas. Y claro, el conflicto se estaba planteando en términos de que los trabajadores querían negociación por rama de actividad, mientras que las empresas querían negociación por empresas. Y entonces se quedaron entrampados en ese conflicto, ya no creían en la Dirección Regional del Trabajo, y ahí fuimos, bueno, nos tocó ser convocados para ver cómo podíamos aportar. Y lo que hicimos, digamos, en buena cuenta fue, en primer lugar, hacer dicho sea de paso y entre paréntesis, fue un caso bien sonado porque un alto dirigente gremial de empresarios exportadores dijo en televisión pública que iba a entrar con su arma, ¿no?, a romper el paro, la huelga, ¿no?, porque estaba afectando la exportación y el trabajo de 150.000 trabajadores en el sector agroexportador, mientras que unos 700 trabajadores portuarios eso no era posible, ¿no? Y entonces estuvo casi en el vértice, digamos, de entrar en una confrontación lamentable, ¿no? Bueno, pues lo bueno es que uno en el trabajo encontró, y escarbando un poco, mirando un poco más allá, digamos, de los temas inmediatos, era que en una cuenta todo este proceso de cambio en el puerto había implicado una nueva forma de producción y contratación laboral. Tenía que cambiar la forma de contratación, tenían un sistema bastante antiguo y tradicional que sería largo comentar, pero en buena cuenta las empresas tenían casi como la costumbre o la obligación frente a los trabajadores de contratar casi que por sorteo, digamos, a todos los trabajadores. Pero había un cambio tecnológico en el puerto para brindar mayores servicios de exportación
y eso implicaba traer más grúas pórticos, en fin. Y tenía mucho temor de perder su trabajo y de no poder recolocarse, reconvertir su capacidad laboral en estas nuevas tecnologías. Entonces, felizmente, gracias a la posibilidad de tener conversaciones, primero con cada una de las partes, ¿no? Se pudo ir clarificando este conflicto. El sector público, el Estado peruano estaba acostumbrado a administrar, como algunos dicen, pobrezas, ¿no es cierto?, en medio de la crisis y del conflicto armado, pero estamos en una situación, digamos, de mayores ingresos fiscales, de mayor inversión, y entonces el Estado tiene que adecuarse a esa nueva situación. Y habían muchas, hasta ahora hay en realidad muchas resistencias a ciertos cambios internos a nivel institucional en el Estado, ¿no? Para brindar bienes y servicios que antes no tenían la capacidad de brindar, y el trato con sus trabajadores, ¿no? Hace 2 meses hemos vivido unos 3 meses de huelga nacional general, ¿no?, que ha tenido muchos costos, ¿no?, por ejemplo. Incluso las organizaciones sociales, las ONGs, en este contexto han sufrido muchos cambios internos que han implicado conflictos con sus trabajadores entre las distintas áreas. Uno de nuestros socios, CARE Perú, una ONG grande, digamos, dentro de las ONGs en el Perú, tuvo que cambiar totalmente su estructura interna, ¿no?, y pensar en otras formas de financiamiento, ¿no? La cooperación internacional ya no nos da tanta pelota, como decimos coloquialmente, porque dice, bueno, ustedes ya arreglaron sus problemas económicos, ahora tienen que arreglar más bien cómo lo distribuyen, ¿no? No le falta razón en cierta medida, pero todavía hay grandes brechas sociales, ¿no? Entonces, todas las organizaciones de todo tipo, fíjense, en este contexto, han tenido que ir readaptándose, adecuándose a este proceso de cambio, ¿no? Y entonces, precisamente esto, ¿no? Las personas, quienes tienen sobre todo un rol de liderazgo y quienes pretendemos tener un aporte en términos de construir paz, ¿no es cierto?, y convivencia de las organizaciones, más o menos que nos sentimos así, ¿no?, como equilibristas en situaciones complicadas, en tensiones, ¿no?, entre los tiempos de las organizaciones, las lógicas y las lógicas del entorno. Las comunidades han vivido ahí siempre y no van a, digamos, necesariamente rápidamente brindar sus recursos naturales ¿no?, de un momento a otro, mientras que las empresas sí tienen pues tiempos que cumplir, cronogramas de financiamiento, etcétera, ¿no? Hay siempre tensión esto entre proceso y resultado, ¿no? Es una tensión que no hay que perder de vista, ¿no? Bueno, los costos y los beneficios, entre ser transparente y la confidencialidad de la información, en fin, entre lo laboral y social y lo administrativo técnico, que es un poco lo que describí hace un momento, incluso entre la vida familiar, ¿no es cierto?, y la vida laboral. Hay una serie de tensiones. Y entonces ahí es donde yo les quiero compartir un poco también esta idea, ¿no?, de pensar o invitarlas a pensar a las organizaciones en términos de sistemas. Las organizaciones son, como dice justamente el planteamiento, ¿no es cierto?, en buena cuenta son organismos vivos. Son organismos vivos que son además sistemas abiertos, dinámicos, que influencian y son influenciados. Y a través de esas formas de vincular hay como patrones recurrentes, ¿no?, de vinculación, a los que no podemos perder de vista. Si solamente miramos las cosas, los patrones o las formas de convivencia en términos del conflicto que surge y cómo lo concilio, cómo lo medio, vamos a quizás perder de vista la complejidad, ¿no es cierto?, de la organización que está posibilitando y que está haciendo emerger ese conflicto en particular. Y acá hay un concepto interesante, ¿no?, que lo plantea justamente Baltasar, que la energía de cohesión, de convivencia social, para ponerlo en esos términos, ¿no es cierto?, depende en gran medida de cuánta energía, digamos, de cohesión, de consistencia, ¿no es cierto?, interna tenga la organización, o en el balance cuán entrópicamente sea la organización. Entropía tiene que ver con esta, digamos, como dicen la segunda ley de la termodinámica, ¿no? Si uno no inyecta energía a un sistema, en otras palabras, si uno no hace nada respecto de la situación, ¿no es cierto?, del sistema, el sistema va a tender a la descomposición, al desorden y al caos.
Entonces, aquí una idea para tener presente, ¿no? Quizás los comités de convivencia deberían justamente, y con ese enfoque de prevención, estar alerta a cómo se está desenvolviendo la dinámica de la organización como sistema de vínculos. Y desde ahí donde aportar, inyectar, ¿no es cierto?, alguna energía de paz para que esa organización entre en un proceso más constructivo, ¿no? Bueno, ya que estamos con los neozelandeses, en caso peruano con el repechaje, hay que estudiarlos, ¿no? Y entonces uno encuentra que lamentablemente en el Perú no hay mucha información, mucha data, ¿no?, sistematizada, pero los norteamericanos y los neozelandeses han trabajado mucho el tema sobre todo de las prácticas restaurativas a nivel de los espacios de trabajo, ¿no? Y lo que dice es algo que son, digamos, quizás bastante obvio, pero que lo miramos, a veces nos quedamos encerrados en nuestras visiones jurídicas, ¿no es cierto?, o en nuestras visiones de control, ¿no es cierto?, desde el poder. Pero eso es algo, como digo, algo muy elemental, pero que es importante pensarlo en términos de las organizaciones, que es que las personas somos seres afectivos, es decir, estamos cargados de emociones, ¿no es cierto?, temores, expectativas, etcétera. Y las organizaciones son en buena cuenta comunidades de vínculos, comunidades de afectos, comunidades de personas que por lo tanto están movilizando permanentemente esos afectos, ¿no? Y establece una correlación innegable entre altos niveles de involucramiento emocional afectivo, ¿no?, indicadores también de identificación con esa comunidad de vínculos, que es la organización, con los altos rendimientos de desempeño y productividad. O sea, no solamente hay un tema ético, sino también hay un tema incluso de funcionamiento, ¿no es cierto?, y desempeño de las organizaciones. Y también señalan, bueno, que las personas, digamos, necesitan espacios de comunicación de estos aspectos, porque si no, dudan, digamos, ¿no? Y bueno, algo que ya se mencionó, ¿no?, en esta dinámica de las organizaciones. Ya se mencionó el problema de la violencia, el bullying, ¿no es cierto?, el hostigamiento, el acoso, pero también de conflictos, ¿no?, tanto interpersonales, laborales. Ya se ha hecho la radiografía, digamos, de lo que sucede en Colombia. Incluso en términos económicos, hay una data, ¿no?, que habla de hasta 69 billones de dólares se perdió en el 2007 en Norteamérica debido al bullying, ¿no? Y en Nueva Zelanda se calcula que más o menos 250 millones por año. Solamente en pérdidas económicas las organizaciones, sin contar, digamos, a nivel humano, ¿no?, lo que eso implica, evidentemente. Y los conflictos interorganizacionales, ¿no es cierto?, con los proveedores, las comunidades, etc. Entonces, bueno, aquí es donde planteamos cuál es la respuesta, digamos, a esta complejidad, ¿no?, que es la cultura del diálogo. Claro, todo el mundo apuesta por el diálogo, todo el mundo declara que el diálogo es positivo, ¿no es cierto? Todos los políticos siempre dicen apostar por el diálogo, pero el diálogo tiene una espesura, digamos, una densidad, ¿no es cierto?, que debemos, digamos, no solamente sentarse a conversar meramente, sino que tiene unas ciertas dimensiones. Esta fue el afiche del Congreso Mundial de Mediación que nos tocó organizar. No sé si alguien reconoce esa figura. Bueno, esa figura, sí, por allá. Esa figura se llama el Quehuachaca. Quehuachaca es un puente que tejen unas comunidades sobre el río Apurímac, en el sur del país, las comunidades quechuas. Es interesante la figura porque parten de una orilla y van tejiendo el puente, y además en un acto de celebración hay música, hay festividad, ¿no es cierto?, y se van dando el encuentro, ¿no? Y la idea es justamente que ir haciendo los nudos de ese puente implica esa posibilidad del encuentro con el otro, ¿no? Bueno, entonces creo que esa es un poco la concepción, ¿no es cierto?, de la convivencia social como una suerte de ecosistema de relaciones que no hay que perder de vista. No solamente es el conflicto que emerge, ¿no?, como algo inmediato en la superficie, sino hay que preguntarnos qué está pasando con ese ecosistema de convivencia, ¿no? Bueno, la Defensoría vuelve justamente a enfatizar, ¿no?, que la cultura de diálogo
¿sí? Efectivamente genera un trasvase de estas subjetividades y permite legitimar las instituciones públicas y también las organizaciones, ¿no? Y entonces nosotros vemos en la experiencia que hemos trabajado en Prodiálogo, y esto tiene una consecuencia, ¿no? Digamos, es una sistematización y un ajuste de la conceptualización de la cultura de diálogo, que es a partir de la práctica, tiene que ver, como lo planteamos, como un enfoque, como una ética y como una práctica, ¿no? O como lo dijo la doctora, como un saber, ¿no es cierto?, un ser y un hacer, ¿no? O si quieren, como corazón, mente, ¿no es cierto?, y manos en acción, ¿no? Y aquí lo que primero encontramos en la experiencia práctica es que las personas detestan lo que es la apariencia del diálogo. Cuando se les dice que vamos a dialogar, pero realmente no se dialoga, es el peor favor que le podemos hacer a la convivencia social, a la resolución de conflictos y al diálogo. En el Perú tenemos una expresión, no sé cómo se acá, pero que es mecer, dice, el diálogo como mecedora, ¿no? Esta idea que el diálogo sirve al Estado, a las organizaciones, para simplemente adormecer el conflicto y realmente no atender, ¿no es cierto?, las causas del conflicto y los problemas que están el conflicto expresando, ¿no? Esto lo hemos denominado el diálogo aparente o el diálogo nominal, ¿no? Y ahí es una labor para nosotros desde Prodiálogo, que llevamos el nombre, digamos, ¿no es cierto?, el compromiso, es una tarea fundamental, ¿no? Dotar de contenido el diálogo, no vaciarlo de contenido en su práctica, ¿Mm? Y en las organizaciones es un reto. No basta con decir somos de puertas abiertas, no, el gerente de puertas abiertas. ¿Qué está sucediendo para que las personas puedan acercarse realmente y sentir que pueden cruzar esa puerta, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Bueno, y el enfoque de cultura y diálogo que planteamos, que tiene que ver con una concepción transformativa, ¿no? Aquí estuvo justamente en este mismo escenario, les contaba, el año pasado Jean-Paul Lederach, que es uno de los exponentes del enfoque de transformación de conflictos, ¿no? Y desde esa perspectiva, bueno, aquí un clásico de la sociología del conflicto, ¿no? Dice, toda vida social es conflicto porque es cambio. Muchos de ustedes me imagino que lo habrán escuchado. Con esto quiero volver a recordar, que creo que vale la pena, la idea de que las organizaciones están en permanente cambio y cada vez van a estar en cambios más acelerados y dinámicos, porque el contexto cada vez es más acelerado, cada vez es más dinámico, cada vez más interdependiente. La dinámica no va a cambiar, ¿no? La ilusión de que las cosas queden estáticas o como están, eso es eso, una ilusión, ¿no? Y entonces la paz aquí se convierte en un concepto activo, ¿no? En una necesidad permanente de trabajar. De hecho, ustedes seguramente habrán escuchado esta idea de la crisis como oportunidad, ¿no es cierto? Bueno, los voy a desilusionar. La crisis, de acuerdo a esa, viene de una concepción china. No sé si alguien habla chino, pero creo que vamos a tener que empezar a hablar todos, porque el nivel de influencia de la China en el resto del mundo está en aumento. Bueno, en realidad, originalmente el concepto tiene que ver no con que el conflicto o la crisis es una oportunidad, sino que puede ser una oportunidad. De hecho, esto de aquí es de puño y letra del maestro de Kung Fu personal con el que trabajo. Y aquí va una sugerencia, una recomendación, ¿no? Cualquiera, si estamos trabajando en temas de paz, siempre creo es importante, por lo menos en mi experiencia personal así lo he vivido, digamos, identificarse o practicar alguna disciplina, ¿no? Para nosotros mismos trabajar nuestras propias estabilidades afectivas, emocionales, ¿no es cierto? De hecho, en el Prodiálogo practicamos mucho el diálogo interno, no solamente en temas de trabajo, sino en cómo hemos vivido, experimentado los procesos donde hemos participado, ¿no? Hay mucha carga emocional, hay mucha carga, ¿no? Lidiar con partes en conflictos es no solamente una gran responsabilidad, sino es un trabajo duro, ¿no? En ese sentido, ¿no? Así que eso, ser actores de paz en constante transformación, nosotros, pero también para afectar el entorno, ¿no? Y aquí es donde entra justamente la necesidad de trabajar una perspectiva sistémica.
En la experiencia hemos estado trabajando con distintos grupos y parte de ese trabajo ha sido trabajar con organizaciones de distinta naturaleza. En esa figura que ven abajo es un espacio de una plataforma de diálogo multiactor que hemos venido trabajando ya hace unos 13 años, que se llama el Grupo de Diálogo Minería y Desarrollo Sostenible. Y ustedes pueden ver ahí, no los van a identificar, pero ahí hay empresarios mineros, hay líderes sociales, hay alcaldes de localidades, hay de la academia, hay funcionarios públicos encargados de la gestión de conflictos, ¿no? Y esto llevado a la organización tiene que ver con no solamente, vuelvo a esta idea, ¿no?, de mirar en las situaciones de conflicto quiénes son las partes que están directamente involucradas, ¿no es cierto?, en esa situación, sino mirar también, como dice Lederan, no solamente el episodio, sino también el epicentro, ver el sistema. Los comités de convivencia, ahí creo, tienen un interesante e importante reto, ¿no?, de no solamente cómo preocuparse por cumplir, digamos, con la normatividad legal, sino cómo, o incluso, ¿no?, conciliar situaciones de conflicto o denunciar situaciones de acoso, de bullying, etcétera, sino cómo construir sistemas dentro de las organizaciones que permitan más bien relaciones más constructivas, ¿no? Y tiene que ver un poco con esta idea, ¿no? No sé si recuerdan esta triste figura, ¿no?, este niño sirio que fue rescatado de la playa. Detrás de esa realidad había un marco mayor, ¿no es cierto?, una serie de dinámicas muy complejas que se producen. ¿Alguien se anima a decir de qué se trata esta figura? Volcán, dice. Bueno. Así es, unas neuronas. ¿Solamente neuronas? Sí. Así es, una mirada desde el espacio. Son las que están a la derecha son una mirada del espacio de ciudades, y las que están a la izquierda, a mi derecha, perdón, son neuronas, efectivamente, conexiones sinápticas. Yo creo que es interesante esto en el sentido de que si como seres humanos nosotros pensamos, nuestros pensamientos se organizan en términos de sistemas y por lo tanto organizamos nuestras sociedades, nuestras realidades sociales, nuestros espacios de convivencia como sistemas, ¿por qué vamos a mirar las cosas de manera aislada, desconectadas de un sistema? Y aquí volvemos justamente a la idea de transformación. Transformación para equilibrar esas dimensiones del desarrollo sustentable y dentro de las empresas, las distintas áreas que están trabajando, ¿no es cierto?, en esos entornos, y para lograr los fines propios de la empresa hay que pensar en términos de sistema, ¿no? Y para pensar en términos de sistema, esta es la gran apuesta del enfoque transformativo, ¿no?, desarrollado por Lederach. Hay que pensar en transformar personas, pensando por nosotros mismos, ¿no es cierto?, que somos constructores y constructoras de paz, y justamente esos procesos de capacitación, por ejemplo, que se promueven, ¿no?, en qué medida están incorporando esos niveles de transformación de los liderazgos en las personas y como actores responsables de los sistemas, ¿no? No es que el trabajador o la trabajadora simplemente sea, digamos, una parte del conflicto, sino que también es un actor de ese sistema organizacional el que está involucrado, ¿no? Entonces, ¿en qué medida puede o no contribuir, ¿no? Las relaciones, obviamente, la dimensión relacional, es decir, cómo se están dando dinámicas colaborativas o no. Pero tan importante como eso son la dimensión cultural, es decir, qué valores realmente está afirmando o no la empresa, la organización, en su conducta externa y en su conducta interna, qué tan coherente es. Hicimos un estudio, nos tocó hacer un estudio alrededor de una empresa muy grande, una de las quizás más grandes en el país, en un contexto sumamente complicado, que tenía unas muy malas relaciones comunitarias y quería hacer las cosas bien, quería hacer las cosas, empezar, digamos, en un nuevo proyecto, empezar de nuevo. Incluso cambió para ese proyecto de nombre de la empresa, etcétera, es una serie de cosas, ¿no? Estableció algunas políticas muy interesantes, incorporó algunos funcionarios con una visión bastante
de avanzada, digamos, ¿no es cierto? Pero lamentablemente, a juicio de los propios trabajadores, de la propia empresa, cuando hicimos este estudio confidencial, encontramos que los trabajadores y las trabajadoras no se sentían orgullosos de trabajar en esa empresa. Es más, tenían hasta cierta vergüenza de trabajar en esa empresa. Y tenía que ver en gran medida porque no encontraban una suerte de coherencia entre los valores que decían haber cambiado y querían implantar con lo que realmente ellos experimentaban, ¿no? Y con cómo la percepción de las comunidades del entorno veían, ¿no? De hecho, ese proyecto terminó siendo paralizado, ¿no? Generó varias crisis políticas incluso. Y evidentemente los sistemas, ¿no es cierto? Cómo se organizan las políticas de la empresa, de la organización, etc. O sea, esto tiene consecuencias prácticas, quiero decir, en buena cuenta. O sea, la mirada, ¿no es cierto?, de cómo vemos las relaciones y las organizaciones y cómo aplicamos, llevamos esos procesos de cambio, tiene unas consecuencias prácticas. Y entonces, ¿qué significa hacer un diálogo transformativo para generar una cultura de diálogo en las organizaciones y para cualquier propósito proyectarla, ¿no?, hacia los entornos, para que las empresas, las organizaciones sean, digamos, focos que irradien, ¿no?, que permeen construcción de paz en sus entornos? Y en la experiencia nos ha llevado a sistematizar estas 4 características, ¿no? Primero, que el diálogo tiene que ser genuino. Que sea genuino tiene que ver justamente con lo que decía más temprano, que no puede ser solamente una apariencia de diálogo, ¿no? Pero también que el diálogo se dé en condiciones igualitarias, que el diálogo sea a través del uso de la palabra, de permitir la palabra y permitir que el diálogo fluya en los afectos. Durante mucho tiempo, y aquí las empresas en el Perú, las empresas extractivas comenzaron a aprender, creo que tarde, solamente hablaban del diálogo, pero el diálogo tiene que ser técnico. Solamente, a ver, si están hablando de contaminación del agua, entonces hagamos un estudio técnico y ese estudio técnico tiene que venir alguien que diga si hay o no hay contaminación. Y no tomaba en cuenta que las comunidades tienen parámetros culturales, bioindicadores, como le llaman ellos, ¿no?, en relación con sus peces, en fin, con una serie de elementos de la naturaleza, ¿no es cierto? Entonces, darle espacio a esos elementos también es importante. Luego, que el diálogo tiene que ser multiactor. Si estamos hablando de la importancia de una visión sistémica, ya hemos estado superando, creo, la visión desde las empresas incluso, de que el diálogo se limita solamente a una relación entre 2 partes, de manera bilateral, ¿no?, sino que tiene que incorporar a más actores que forman parte de ese sistema. Y entonces el diálogo practicado al interior de las organizaciones tiene que involucrar a distintas áreas, ¿no? Nos tocó trabajar con, por ejemplo, espacios de diálogo en empresas para justamente armonizar visiones entre equipos de relaciones comunitarias, equipos de geología, equipos de administración, ¿no?, de medio ambiente, en fin, que no hablan necesariamente el mismo lenguaje, ¿no? Tiene que ser intercultural de una visión no solamente entre lo indígena y no indígena, con los entornos en los que probablemente puedan interactuar las empresas, sino intercultural al interior de las organizaciones, ¿no? Ayer tuvimos una charla intercultural con William, ¿no? Dice, yo soy un abogado metido en temas de sociólogos y él es un sociólogo metido en temas de abogados, ¿no? Ese es se me antoja una buena analogía, digamos, ¿no? O sea, no solamente a nivel de culturas, decía, ¿no es cierto?, en los entornos donde están las empresas, sino también ese nivel. Y tiene que ser sostenido. No puede, el diálogo no es un acto, no es una reunión, no es un vamos a sentarnos y conversemos. Tiene que ser un proceso sistemático, sostenido, ¿no?, que vaya avanzando como proceso. Y bueno, el diálogo también es una ética, ¿no? Es decir, no solamente es un reconocimiento de esa complejidad, sino a partir de reconocer esa complejidad, entender que no hay acciones que son neutras. Todo lo que hacemos tiene un impacto. Y no solamente en términos ambientales, digamos, sino al interior de las organizaciones, ¿no? Podemos o no, desde nuestras acciones, reforzar asimetrías de poder, por ejemplo, en términos de género, en términos culturales. Nos tocó hacer justamente acá en Colombia una consultoría, no voy a decir el nombre, pero con una institución
internacional grande y que había tenido incluso, tenía conflictos organizacionales y también algunas, digamos, acusaciones de acoso, etcétera. Y ahí encontramos justamente que una serie de acciones, no quizás intencionales, pero habían generado una cantidad de impactos. Pero esto comenzó a develar que en la organización había una serie de brechas en términos de, por ejemplo, ¿no?, entre trabajadores que eran extranjeros y los que eran nacionales, y entre los que eran profesionales y los que no eran profesionales, ¿no? El sistema comenzó, a partir de ese caso puntual, comenzó a dar, a expresarse, ¿no?, a emerger estas problemáticas, ¿no? Entonces, siempre pensar en acción sin daño, ¿no? Y la ética de la cultura de diálogo en las organizaciones tiene que ver con pensar la práctica de las organizaciones en términos de cómo agregar valor social, ¿no? Es decir, que ese es en lo que estamos, ¿no? Bueno, que tiene que ver justamente con cómo aportar no solamente a los grupos de interés o los famosos stakeholders, sino ir más allá, ¿no? Bueno, entonces, en buena cuenta, las posibilidades, creo yo, de la cultura del diálogo en las organizaciones tiene que ver con tanto responder a la violencia y los conflictos dentro de las organizaciones, ¿no?, tanto de manera preventiva, de manera resolutiva a través de la conciliación, la mediación, a través de la transformación de capacidades para la paz dentro de los propios integrantes de la organización, sino también de respetar, ¿no?, de respetar derechos. Ahora en el mundo hay toda una corriente, una gran corriente que tiene que ver con empresas y derechos humanos, ¿no es cierto?, los principios rectores de empresas y derechos humanos que promueven la debida diligencia, ¿no?, que tienen que tener las empresas, de respetar los derechos humanos en sus empresas, pero también de promoverlo, ¿no? Y el diálogo también es una práctica, ¿no? Y es una práctica que tiene que ver con ir expandiéndola desde las relaciones interpersonales que cada uno tengamos con nuestros compañeros y compañeras, digamos, del entorno más inmediato, hacia los otros equipos de trabajo y hacia el exterior, ¿no? Aquí hay una serie de prácticas, por ejemplo, que en el Perú, ahora mismo estuve conversando la semana pasada con el funcionario encargado del concurso sobre buenas prácticas laborales, ¿no? Me imagino que en Colombia deben tener un programa similar, y me contaba de unos casos interesantes, ¿no? Por ejemplo, ahora los millennials. ¿Hay millennials por acá? ¿Soy el único millennial entonces? Bueno, justamente los millennials no han nacido en esta época, en los años 80, pero dice, interesante estudio en este caso, que ahora los millennials trabajan, en este caso fue una empresa de telecomunicaciones importante, trabajan mucho ahora por proyectos. Y es interesante porque estaban cumpliendo la cuota de género, casi 50-50 chicos, ¿no?, trabajadores y trabajadoras, y tenían digamos, un nivel de convivencia, acababan el trabajo y se iban digamos, salían juntos a comer, etcétera, a divertirse, y así tenían esa dinámica. Pero esta empresa encontró, a pesar de que cumplía con la cuota de género, que habían ideas o paradigmas en los varones que eran totalmente desfasados con la equidad de género, ¿no? Entonces, esta empresa se propuso trabajar, hacer unas prácticas justamente para pasar a un cambio de mentalidad, ¿no?, en los trabajadores. Y en términos de las relaciones, una de las grandes aprendizajes, diría, de cómo las organizaciones, sobre todo las empresas, cómo interactúan con sus entornos, es dejar que las empresas ya no sean el centro, ¿no es cierto?, del desarrollo, en esta idea de controlar los espacios donde están interviniendo, sino de ser un actor más al desarrollo, ¿no?, que parece un movimiento menor, pero ha implicado un gran cambio, ¿no?, en esa dinámica, ¿no? Algunos casos, bueno, este caso que nos tocó trabajar en el año 2009 fue una empresa minera en el Cusco, trabajaban en la zona del Cusco. El Cusco creo que debe ser más conocido para la mayoría de ustedes, pero había en las provincias altas, en una zona de comunidades quechuas,
había una oposición, ¿no es cierto?, a la actividad minera, y en gran medida porque había una resistencia de quienes tenían la titularidad de ese proyecto, una empresa extranjera, de, digamos, de ir más allá de los temas legales. Entonces decía, pero ¿por qué yo tengo que, digamos, sentarme a dialogar? Habían paralizado ese proyecto con estas comunidades, si el Estado ya me otorgó una concesión y estoy en todos mis derechos, no he incumplido nada, ¿no es cierto? Y entonces ahí lo que fue interesante es que la señora que aparece en la foto de más abajo, que es una gerente de relaciones comunitarias, digamos, asumió, incluso se generó un conflicto interno en la empresa, pero asumió un liderazgo para promover la idea de la necesidad de una cultura del diálogo al interior de la empresa y que eso vaya a las comunidades, ¿no? Hubo mucha resistencia, incluso intentos de sabotaje dentro de la propia empresa a este tipo de miradas, pero las comunidades fueron sintiendo que, digamos, por lo menos la relación con este equipo era sincera, y al ver eso, el avance de ese proceso con las comunidades dentro de la propia empresa se comenzaron a abrir más, ¿no?, al proceso. De hecho, este caso que llegó, como se ve en la foto, unos buenos acuerdos, que se trabajó sistema, se trabajó proceso, duró 1 año y medio, solamente negociar aspectos laborales y aspectos de preocupaciones ambientales, terminó repercutiendo en el propio beneficio de la empresa. Vendió el proyecto a un proyecto grande que hoy en día es el 4º proyecto más grande del sur del país, ¿no? Y no ha dejado de practicar el diálogo. Desde aquel entonces la empresa que compró el proyecto tuvo una suerte de intento de no continuar con el diálogo, pero dentro de la propia empresa y con las comunidades, digamos, influenciaron y llevaron a que el diálogo continúe. Y se ha hecho parte de una práctica y en un entorno que no está caracterizado necesariamente por digamos, un entorno de convivencia necesariamente pacífico, ¿no?, sino bastante conflictivo en realidad, ¿no? Entonces, para finalizar, unas lecciones aprendidas. Primero que no solamente las organizaciones viven en estos contextos complejos, que son dinámicos, sino que al interior de las organizaciones y en estos procesos de conformar, de establecer una cultura del diálogo, y otra vez la invitación a pensar los comités de convivencia como esos espacios, son procesos muy dinámicos. Van, vienen, retroceden, avanzan, ¿no es cierto? Pero yo creo que si uno va con la convicción clara y con la mirada clara, se puede construir espacios de convivencia organizacional y social constructivos, ¿no? Y esas son las conclusiones, ¿no? Pasar de una mirada situacional del conflicto a una mirada sistémica, pasar de los tratos personales a pensar un trabajo colaborativo en red, y eso lo está haciendo muy bien la Cámara, por lo que puedo ver, y justamente este balance que presentaron da cuenta de ese trabajo que creo que tiene que seguir, ¿no? Y pasar justamente, ¿no?, de las relaciones públicas a las relaciones más de procesos, ¿no?, pensar más procesos y pensar la responsabilidad social no solamente como filantropía, ¿no?, sino como un sentido ético de las organizaciones. De hecho, Colombia es una de los pioneros en el sistema B de empresas. ¿Alguien conoce el sistema B de empresas? Levanten la mano quienes conocen el sistema B de empresas. Ah, interesante. Son empresas con propósito. O sea, ya el concepto de responsabilidad social ya está pasando simplemente de inversión social o digamos, incluso una buena práctica de diálogo con las comunidades, a la idea de que el propósito y el deber fiduciario de las empresas está orientado a otorgar valor social y ambiental, haciendo utilidades, pero pensando en abordar un problema social. Entonces, en Brasil, de hecho, tiene unas 70 empresas. Colombia, si mal no recuerdo, tiene unas 40 empresas del sistema B. El Perú todavía está incipiente, pero es un camino que está avanzando. De hecho, en Brasil, la empresa Natura es una de las empresas de sistema B, digamos, más destacadas, ¿no? Entonces, bueno, en todo caso, los invito a
a seguir investigando, porque digo, Colombia ha tenido un impulso, por lo menos de las personas que han impulsado esto, interesante, ¿no? Y eso, y pasar finalmente del enfoque resolutivo al transformativo, ¿no? Les dejo nomás con esta imagen que para compartirles de todo corazón, este es un mural, un graffiti que hicieron unos jóvenes con los que estamos trabajando de organizaciones culturales comunitarias en las periferias de Lima, donde son zonas difíciles de inseguridad, de conflicto, de poca paz. Hemos estado trabajando con ellas para que incorporen dentro de sus organizaciones comunitarias la cultura de paz y que la expandan en sus comunidades, sean actores y que se conecten con empresas, con el Estado, etc. Y hagan una red de estas organizaciones, ¿no? Bueno, muy bien, muchas gracias. Bueno, queremos hacer un reconocimiento muy especial al doctor Carabedo, no solo por la calidad de su intervención, sino porque vale la pena resaltar que el doctor Carabedo está haciendo esta intervención dentro del marco del Congreso Nacional e Internacional de Convivencia Social de manera generosa, ¿sí? Él ha decidido donar su intervención. Entonces, para él, un muy fuerte aplauso. Porque estas son las acciones que realmente hablan de lo que es convivencia, no solo la teoría, sino la práctica de ellas.